buenas tardes a todos. Pues encantado y agradecer la invitación de INCIBE a este evento y sobre todo con estos panelistas de este nivel. Cooperación entre empresas proveedoras de defensa y proveedoras de ciberseguridad es el título del panel. Y la aproximación que vamos a hacer a esta temática es a través de una de las principales actividades o principales pilares de trabajo que existe actualmente en las empresas de defensa. La nube de combate multidominio. La nube de combate multidominio está en una fase de diseño actualmente, más desarrollada en otros países, y lo que va a permitir es conectar en tiempo real todas las plataformas de defensa: aérea, naval, terrestre, incluso infantería, espacio, conectarlas en tiempo real, dar toda la información posible y permitir tomar la mejor decisión en tiempo real, siempre con la situación particular de los campos de batalla. Por otro lado, las empresas de ciberseguridad ya están completamente integradas en la sociedad, tanto en administraciones críticas como civiles, y tienen una experiencia enorme. Lo que queremos ver aquí en este panel es cómo integrar ambos campos y qué posibilidades hay en ambos campos. Y ya sin más paso al Teniente Coronel José Francisco García Gil, jefe de la División de Seguridad de la Información. Y yo te quería proponer, mi Teniente Coronel, pues ver un poco cómo se ve la nube de combate que está en fase de diseño actualmente desde el mando operativo, qué dificultades se ven en el desarrollo que va a requerir, en las pruebas que ya se han hecho, temas de infraestructuras, temas de disponibilidad, cómo lo ve desde el mando operativo, mi Teniente Coronel. Muy bien, pues lo primero de todo, muchísimas gracias. En un periodo tan corto de tiempo he querido fijarme en 4 aspectos, o quiero tratar 4 puntos en poco más de 5 minutos. Lo primero de todo, el cloud en general, sin entrar específicamente en la nube de combate multidominio, que hablaré más tarde, es una realidad que no podía ser de otra manera, como no podía ser de otra manera, no se le escapa al Ministerio de Defensa. En mayo del año 21 se publicó la estrategia de explotación de la nube y la estrategia de comunicaciones móviles de quinta generación, que por lo que explicaré después están íntimamente relacionadas. El objetivo que se persigue, ¿no?, es garantizar la colaboración en tiempo real, ahí quiero llegar con las comunicaciones de quinta generación, entre todo tipo de plataformas de defensa. No podemos olvidarnos de otra serie de beneficios, como pueda ser el puramente económico, la escalabilidad bajo demanda, que nos aportaría esta nueva tecnología, o más que tecnología, modelo de trabajo. Y todo a través, repitiendo las palabras de mi CIO, a través de la I+D, de esa infraestructura integral de información de la defensa. Respecto al tema que nos trae aquí, que es la nube de combate multidominio, tengo que decir, o repetir lo que has dicho, que precisamente es ahora donde nos encontramos en pleno desarrollo operativo conceptual, tanto a nivel nacional como incluso internacional. Sí que es cierto que en foros internacionales nos pueden llevar algo de ventaja, pero el aterrizar un proyecto tan ambicioso, como creo que luego mis compañeros podrán desarrollarlo, no es algo baladí, y que bueno, que es súper importante pararnos ahora, hacer énfasis en ese concepto de la nube de combate. ¿Qué esperamos, iba a decir los militares, como qué queremos de esa nube de combate que represente de cara al futuro? Pero esa nube de combate va a girar en torno a ¿qué? Pues va a girar en torno al dato. Es decir, nos queremos centrar en ese dato de un origen diverso, que multidominio, ¿no?, en esencia, tierra, mar, aire, ciber, etcétera, etcétera, que por supuesto será plenamente integrable y tratable a través de los sistemas que ya contamos, sistemas cloud que evidentemente ya contamos. Esa protección de ese dato único
conllevaría el desarrollo conceptual de algo que en las nubes clásicas, como políticas de Zero Trust, perímetro difuso, servicios de soluciones de CASB, de SASE, habrá que ver cómo imbricar toda esa protección cibernética a esa nube. El tercer punto que quería tratar es, desde el punto de vista de la seguridad, si nos tuviéramos que centrar o fijar una característica o cualidad diferencial en esta nube de combate sobre el resto de sistemas que estamos tradicionalmente, tradicionalmente defendemos, ¿no? Pues sería, factor diferencial en este punto sería la disponibilidad. La disponibilidad de la nube. La disponibilidad, los clásicos o los que peinamos canas hablábamos de sistemas disponibles, aquellos sistemas que tenían 5 nueves de disponibilidad. Hoy por hoy, intentar hablar de la utopía de 5 nueves en una nube de combate, ojo, una nube de combate que tendrá que atender a sistemas de armas que tradicionalmente son sistemas de armas que utilizan el tiempo real. Y el tiempo real, evidentemente, mediante esa característica de la seguridad, que no olvidemos que es la disponibilidad, veremos cómo somos capaces de llegar a ese objetivo. Y en cuarto lugar, o en último lugar, quería hacer una especial mención al espacio normativo. El espacio normativo en general, emanado en este país de la Autoridad Nacional de Seguridad y del propio Centro Criptológico Nacional, me va a marcar un espacio de juego, de obligado cumplimiento. Y sí que es cierto que hay dos guías muy específicas, la 823, utilización de servicios en la nube, y la 220, arquitecturas virtuales, que en cierta manera van muy de la mano, que mediante el empleo de estas guías a fecha de hoy, en el Ministerio de Defensa, con el trabajo del personal del Ministerio, hemos hecho capaces, hemos materializado una nube privada, no de combate en sentido estricto, pero sí es una nube privada que me ha dado ese espacio para poder desarrollar el sistema de mando y control, militar, que en una fase posterior llegarán a esos medios desplegables que se integrarán con esa nube privada del propio Ministerio, que ahora mismo, insisto, es ya una realidad. Muchas gracias, mi teniente coronel. La otra ponente es Patricia Moreno. ¿Qué tal, Patricia? Ingeniero de proyectos de GMV, una de las empresas principales a nivel nacional y con gran participación a nivel internacional también. Patricia es experta en información clasificada y tiene participación en proyectos que tienen como cliente o usuario principales a la Agencia Europea de Defensa. Uno de los temas que implica el desarrollo de la nube de combate es la participación de distintos países, participación a nivel europeo en nuestro caso, participación de distintas empresas, distintas organizaciones, distintos ejércitos. Y hablando ya en la fase de diseño, se requiere de controlar muy bien toda esta información clasificada a distintos niveles. Creo que, Patricia, en eso eres una experta y nos vas a contar un poco cómo lo estáis haciendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por dejarnos asistir a este congreso. Y pues sí, desde hace unos años GMV está trabajando muy activamente en la definición de requisitos, casos de uso y análisis de riesgo para poder albergar infraestructuras de sistemas clasificados en infraestructuras, en este caso, de cloud público. Para describir de manera más sencilla el estado actual de estos despliegues, voy a utilizar un ejemplo real con el que trabajo día a día. Pues durante el año 2021, la Agencia Europea de Defensa encargó a GMV un análisis de riesgo para implantar una infraestructura de información clasificada en un sistema cloud que pudiera manejar información up to restricted y que pudiera ser acreditada por el Council. En este análisis se identificaron parámetros técnicos y de seguridad, tanto a nivel tecnológico como seguridad física, lógica y también procedimental, incluyendo también los recursos humanos. Para este análisis se estudió a más de 30 empresas proveedoras de cloud, entre las que se incluían las más potentes como Amazon y Microsoft. Este estudio demostró que, si bien a nivel tecnológico, de seguridad y disponibilidad,
estas empresas de cloud público cumplen los estándares más altos, se encuentran una serie de riesgos relacionados con los requisitos de manejo de información clasificada que a día de hoy no pueden ser mitigados de manera suficiente y que se basan en 4 puntos principales. El primero de ellos es la ubicación de esta información clasificada, dónde se encuentra físicamente ubicada esta información. El segundo de ellos es la obligatoriedad del uso de unos dispositivos criptográficos autorizados por la NSA correspondiente para que esta información pueda viajar a través de Internet. El tercero de ellos es el control, control y identificación del personal que va a gestionar, mantener e instalar todo este tipo de infraestructuras y servicios. Y el último de ellos, el control de la seguridad física donde se van a encontrar estos sistemas. Respecto a la ubicación de la información clasificada debe ser alojada en una ubicación que siempre sea accesible por el propietario de dicha información. Esto en los sistemas de cloud público nos podemos encontrar con diversos riesgos que algunos de ellos pueden ser insalvables, como por ejemplo que este cloud no se encuentre en el territorio nacional o incluso europeo. Y también puede intervenir un tema legal que es la posible intervención de los gobiernos de dichos países a esta información. Esto puede provocar que en un momento determinado el gobierno de este país pueda acceder a esta información en un momento determinado, puntual o de crisis, pero que su propietario no podría hacer nada para remediarlo. Por otro lado, el tránsito de esta información a través de Internet conlleva la instalación de los dispositivos criptográficos que he comentado antes. Esto no es solo la instalación, sino también conlleva el control, la gestión y el mantenimiento, algo que necesitaría un desarrollo contractual por parte de los proveedores de cloud y que puede no ser atractivo para ellos o tienen que mostrar interés. Por ejemplo, si pensamos en un gigante como Amazon, puede ser no sencillo crear este interés en cuestión de inversión y beneficio. Por último, en los puntos tercero y cuarto, tanto el personal que accede o mantiene a estos sistemas y servicios, así como las instalaciones, tienen que estar bien identificados y acreditados por la NSA correspondiente, lo cual implica nuevas dificultades y también más desarrollos contractuales con este tipo de proveedores. Actualmente se está estudiando la posibilidad para solventar estos riesgos o requisitos de alguna forma, ya que a nivel tecnológico y de seguridad lógica sería muy interesante para este tipo de sistemas, ya que disminuiría su precio y podría garantizar un nivel de calidad y de servicio requerido para estos sistemas. De hecho, para confirmar que actualmente se está trabajando en ello, en GMV estamos participando junto con otras empresas y proveedores de cloud en un estudio muy similar para la OTAN. En definitiva, actualmente no es posible la utilización de un cloud público para sistemas de información clasificada, pero no es una cuestión técnica, sino de normativa y de gestión, y se está trabajando activamente en ello para corregirlo y avanzar en esta dirección para algunos sistemas, para algunos niveles de clasificación. Muchas gracias, Patricia. Y ahora tenemos como panelista a José Rosell, socio director y fundador de S2 Grupo, una de las empresas más importantes en ciberseguridad a nivel nacional y con participación internacional. Y lo que te proponía, José, es hablar sobre la relación que pueda haber, lo que hemos aprendido de la nube de control de sistemas ciberfísicos, qué podemos aplicar desde ahí hacia la nube de combate, en el sentido en el que en una controlamos a través del ciber objetos físicos, mientras que en la nube de combate prácticamente vamos a anular lo que es el ataque, la diferencia que puede haber entre un ataque cinético y un ataque ciber. ¿Qué podemos aprovechar? Y luego, en el sentido de la gran cantidad de datos que va a estar disponible, cómo aprovechar esos datos para tomar una decisión y cómo, como experto en inteligencia artificial, cómo aplicaríamos o cómo nos apoyaríamos en la inteligencia artificial para tomar la mejor decisión. Bueno, gracias, José. Gracias, INCIBE, por organizar la jornada, como siempre, la 16 ya,
La verdad es que da gusto vernos además todas las caras directamente, sin mascarillas, está bien. Ya conocemos otra vez a la gente cuando los vemos sin mascarillas. Bueno, yo, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que hay una cuestión básica que ha dicho el teniente coronel. Todo se basa en la información en tiempo real. La información en tiempo real que además tiene que ser correcta, tiene que estar disponible y evidentemente no puede ser accesible o no debe ser accesible. En ese sentido yo creo que la misma potencia del concepto de la nube de combate presenta también su debilidad. La debilidad en el sentido de que tiene que ser ubicua, evidentemente acceso ubicuo, tiene que interconectar sistemas y por tanto tiene que trabajar mucho en lo que es la interoperabilidad de sistemas. Incluso sistemas antiguos que ya están funcionando y además tiene que integrar todos los sistemas cibernéticos, sistemas, redes, etcétera, con los sistemas cinéticos, ¿no? Con lo cual es complejo, digamos, el entorno es complejo en sí mismo, pero también es verdad que yo creo que desde ese punto de vista tenemos la suerte de llevar mucho tiempo trabajando con sistemas de nube, con información donde existen ya sensores y existen actuadores, como puede ser el caso de una red de combate, donde los sensores pues pueden ser de distinto tipo y los actuadores pues son sistemas de armas, evidentemente, pero sí que es cierto que en muchos sistemas, como puede ser el control de la red eléctrica, llevamos ya mucho tiempo trabajando en la integración de toda esa información en tiempo real y los problemas son similares, con lo cual yo creo que podemos aprender de todo lo que estamos haciendo en situaciones reales donde además estamos, pues como saben, sufriendo ataques todos los días, de ataques con mayor y menor severidad de distinto tipo de actores, ¿no? Yo en definitiva diría que las amenazas son similares, las amenazas en definitiva son las mismas. Al final, evidentemente cambiarán las técnicas, pero el impacto va a cambiar mucho porque son sistemas diferentes. Pero si hablamos de tipología de ataques, volvemos otra vez a la tipología de ataques que tenemos sobre las redes de control, las redes OT, las redes de ciberseguridad industrial estándar, es decir, ataques contra la confidencialidad, como ya se ha comentado, ataques contra la disponibilidad por disrupción, denegación, degradación o destrucción de la propia red, o ataques, quizá en este caso sea mucho más peligrosos, contra la integridad de la información, que pueden llevarnos a la toma de decisiones, pues algunas veces equivocadas. Pero realmente lo que a mí me preocupa de todo esto es digamos, lo incipiente de la investigación y del trabajo que estamos haciendo con los sistemas de control. Los sistemas de control, como saben, llevan muchísimo tiempo implantados en múltiples, digamos, sistemas cotidianos, pero también llevan mucho tiempo con pocas medidas de seguridad. La seguridad en el diseño no ha sido un elemento que se ha tenido en cuenta cuando se han diseñado sistemas de control. Yo creo que los fabricantes tienen aún muchísimo que decir y muchísimo que hacer para que los elementos que componen nuestros sistemas en sí mismos sean seguros y evidentemente que lo sean también cuando los montemos en nuestros sistemas o en una nube, ya sea una nube de combate o ya sea una nube para gestionar un sistema eléctrico o un sistema de abastecimiento de agua potable. En ese sentido yo creo que tenemos mucho que hacer. Antes ya se ha hablado de la colaboración público-privada, del trasladar yo creo que iniciativas o experiencias que estamos viviendo en el mundo civil también al mundo militar, para que todo esto, todo este aprendizaje que estamos teniendo, desgraciadamente, día a día, pues seamos capaces de utilizarlo para a la hora de poner todo esto en marcha, lo hagamos con ciertas medidas, con ciertas garantías de seguridad, ¿no? La parte de los sistemas de control yo creo que es una gran olvidada. Hablamos mucho de la ciberseguridad en sistemas IT, mucho menos de la ciberseguridad en sistemas OT, y cuando hablamos de una nube de combate hablamos de una nube global, donde hay todo. Cualquier sitio o cualquier elemento puede ser susceptible de ser atacado o de ser vulnerable y, por tanto, entrada hacia un ataque más severo en otro campo. Con lo cual yo creo que ahí nos tenemos que poner, si me permiten la expresión, mucho las pilas, porque hay mucho trabajo que hacer y mucho que analizar, insisto, con experiencias que ya estamos viviendo en el mundo civil en muchos campos. Bien. Muchas gracias, José Rosell. Muchas gracias. Como nos queda tiempo, quería proponer otro tema que creo que es justo lo que comentaba en parte el moderador anterior, Fernando, sobre la capacidad nacional para desarrollar este tipo de tecnologías
Y las dificultades que estamos viendo actualmente ya, lo comentábamos antes, las dificultades que estamos viendo para encontrar talento y para incorporarlo a las empresas. Me gustaría, como empresario, si te puedo llamar, Soy empresario. ¿Cómo vemos esos temas relacionados siempre entre cómo aplicar la ciberseguridad y la relación que puede haber entre la ciberseguridad, la nube de combate y las grandes empresas de defensa, todo eso relacionado con el talento? Bueno, antes Fernando además citaba la necesidad de tener cierta soberanía tecnológica a nivel nacional, con el que estoy totalmente de acuerdo. ¿Tenemos capacidades o no? Evidentemente las tenemos, porque estamos haciendo muchas cosas. Lo que pasa es que hay que cuidarlas. En este momento estamos en una situación que yo creo que es dramática desde el punto de vista de necesidades de personal cualificado en el sector tecnológico en general y en el de la ciberseguridad en particular. Tenemos una situación muy compleja, con mucha escasez de talento, con fuga de talento. Antes hablábamos de la fuga de talento físico, hoy hablamos ya también de la fuga de talento digital, que es gente que se queda a vivir, pues si me permiten la expresión, en Javea, ahí en mi tierra, pero están trabajando para compañías en Israel o en Estados Unidos. Yo creo que esto nos lo tenemos que mirar y tomar muy en serio, porque si bien creo que tenemos capacidades y talento más que suficiente para hacerlo, como no lo cuidemos y no trabajemos esto, nos vamos a quedar con el trabajo a medias. Patricia, desde GMV, ¿cómo tenéis el tema del talento y el desarrollo? Pues estamos un poco igual, también cuesta encontrar talento. Yo sí que creo que vienen unas generaciones muy preparadas y con las ideas muy claras y estudios muy específicos, pero sí que es cierto lo que comentaba Pepe, que hay muchos pues que viven aquí, trabajan allí. El teletrabajo nos ha dado muchísimas cosas buenas, pero también nos ha traído otras que no nos veíamos venir, yo creo. Mi teniente coronel, en las Fuerzas Armadas no hay teletrabajo, de momento parcialmente. Bueno, no hay teletrabajo, pero sí que es cierto que existe el problema de la retención del talento. También Exacto. Hago referencia a la presentación anterior de mi CIO. Es una preocupación, es algo extremadamente crítico dentro de las Fuerzas Armadas, porque el valor de las Fuerzas Armadas son las personas, ¿no? Al final la tecnología viene y va, pero si un país tiene unas Fuerzas Armadas con un personal motivado, vocacional y ilustrado, pues no tendrá ningún problema en ninguna piedra que se pueda encontrar en el camino. El problema, si en la empresa privada que juega con otras cartas tienen el problema, pues en las Fuerzas Armadas evidentemente se nos multiplica. Somos formador de formadores, formamos nuestros propios especialistas, etcétera, etcétera, pero luego el mercado manda. Muchas gracias. Bueno, pues estamos en un desafío tremendo para la nube de combate. Lo tenemos que abarcar sí o sí, es uno de los pilares principales actualmente. Y resumiendo rápidamente, por parte del Ministerio nos habéis hablado de escalabilidad del dato, del famoso 999 que se mantiene, y de cómo puede evolucionar desde la nube actual hacia la nube de combate. En GMV nos has hablado, Patricia, de los 4 puntos principales en los que estáis trabajando y por qué redes públicas como Amazon no son la mejor opción ni planteable, sobre todo porque no están en Europa, entre otros temas. Y por parte de S2 Grupo, pues el tema, yo he entendido que sí es viable y tenemos mucho que aprender desde la nube de combate hacia todo lo desarrollado actualmente en IoT, y luego las dificultades con la fuga de talento, que es una realidad en la que estamos todas las empresas actualmente. Eso es.